Hay personas que alguna vez se presentaron ante millones de televidentes con sonrisas tan radiantes que todos creían que se mantendrían fuertes para siempre. Pero un día la mujer que alguna vez fue símbolo de poder y glamour en la televisión argentina, dejó al público sin palabras cuando salieron a la luz sus últimas imágenes. Atrás quedaron los focos habituales. Atrás quedaron las conversaciones llenas de risas. A sus 82 años, Susana Jiménez atraviesa un momento que despierta compasión y arrepentimiento en muchos. ¿Qué sucedió realmente tras esas puertas cerradas? ¿Por qué una mujer que alguna vez lo tuvo todo ahora enfrenta tanta soledad y tristeza? Nunca imaginamos verla así. Esa fue la frase que empezó a repetirse entre miles de personas después de las últimas apariciones de Susana Jiménez. A sus 82 años, la mujer que durante décadas simbolizó elegancia, poder y brillo frente a las cámaras, ahora enfrenta uno de los momentos más delicados y tristes de su vida. Y aunque muchos intentaron pensar que se trataba solo del paso normal del tiempo, la realidad detrás de su cambio físico y emocional comenzó a preocupar seriamente a sus seguidores. Durante años, Susana parecía inmune al desgaste. Mientras otras figuras desaparecían lentamente de la televisión, ella seguía ocupando titulares manteniendo presencia y conservando esa personalidad fuerte que la convirtió en una leyenda absoluta del espectáculo argentino. Pero algo cambió. Y el público lo notó de inmediato. Las imágenes recientes de la conductora generaron una sensación difícil de explicar. Ya no era solamente una cuestión de edad. Había algo distinto en su mirada, en la manera de moverse, en la energía que transmitía. Muchos seguidores confesaron sentirse golpeados emocionalmente al verla mucho más cansada, silenciosa y reservada que en años anteriores. Algunos incluso dijeron que parecía una mujer completamente diferente a aquella estrella imponente que dominaba la televisión con apenas una sonrisa. Lo más impactante fue que el cambio ocurrió de manera gradual, casi silenciosa. Primero comenzaron a disminuir sus apariciones públicas. Después llegaron las entrevistas más cortas, las ausencias inesperadas y las señales de agotamiento que ya no podían esconderse fácilmente. Aunque Susana intentó mantener la calma frente a las cámaras, hubo momentos donde el cansancio emocional terminó escapándose entre frases breves y silencios incómodos. Varias personas cercanas a la conductora aseguran que los últimos años no han sido fáciles para ella. El envejecimiento, los problemas propios de la edad y la distancia cada vez mayor, con el ritmo frenético de la televisión, comenzaron a afectar profundamente su estado anímico. Porque hay algo que muy pocas personas entienden sobre las grandes celebridades. Cuando toda una vida gira alrededor de la exposición pública, aprender a vivir lejos de los reflectores puede convertirse en una experiencia extremadamente dolorosa. Susana pasó décadas escuchando aplausos, rodeada de cámaras y sintiéndose indispensable para millones de espectadores. Pero el tiempo transforma incluso a las figuras más gigantescas. Y quizá lo más triste de esta etapa no sea el desgaste físico, sino esa sensación de vacío que muchas personas sienten cuando el mundo alrededor empieza a avanzar sin ellas. Los comentarios en redes sociales aumentaron rápidamente después de sus últimas apariciones. Algunos seguidores intentaban enviar mensajes de cariño y apoyo. Otros confesaban sentir una profunda nostalgia al recordar a la Susana llena de energía que iluminaba cada programa. Pero entre todos los mensajes había una emoción que aparecía constantemente: tristeza. No una tristeza escandalosa ni dramática, sino esa sensación amarga de ver cómo alguien que parecía eterno empieza a mostrar señales evidentes de fragilidad. En algunas entrevistas recientes, Susana dejó escapar frases que preocuparon todavía más al público. Ya no hablaba con aquella seguridad desbordante de otros años. Su tono sonaba más reflexivo, más lento y a veces incluso melancólico. Hubo momentos donde parecía aceptar que muchas cosas en su vida habían cambiado para siempre. Y para quienes crecieron viéndola como un símbolo de fuerza inquebrantable, escucharla así resultó devastador. También empezó a llamar la atención su necesidad de mantenerse cada vez más alejada de los grandes eventos públicos.
Personas cercanas aseguran que ahora prefiere espacios tranquilos, reuniones pequeñas y rutinas mucho más silenciosas. La exposición constante ya no le resulta cómoda como antes. El ritmo intenso de la televisión, las cámaras permanentes y la presión mediática comenzaron a pesar demasiado sobre ella. Y aunque Susana sigue siendo una de las figuras más importantes en la historia del entretenimiento argentino, el público empieza a comprender algo que durante años parecía imposible de imaginar. Detrás del glamour, detrás de la fama y detrás de la imagen perfecta, existe una mujer enfrentando las mismas batallas emocionales que cualquier persona cuando llega a cierta etapa de la vida. Tal vez por eso sus últimas apariciones causaron un impacto tan fuerte. Porque millones de personas no estaban viendo solamente a una celebridad envejeciendo. Estaban viendo cómo uno de los rostros más famosos de la televisión latinoamericana empezaba a mostrar un lado profundamente humano, vulnerable y triste, que antes permanecía oculto detrás del brillo del espectáculo. Ella lo tenía todo, pero nadie imaginaba lo sola que podía sentirse. Durante décadas, Susana Jiménez fue mucho más que una presentadora de televisión. Su nombre se convirtió en una marca gigantesca dentro del espectáculo latinoamericano. Bastaba con aparecer unos minutos frente a una cámara para captar toda la atención del público. Era admirada, imitada y constantemente observada por millones de personas. Pero detrás de aquella imagen perfecta, existía una presión emocional que muy pocos alcanzaron a comprender realmente. En la cima de su carrera, Susana parecía vivir dentro de un mundo imposible de alcanzar para cualquier otra persona. Los estudios de televisión giraban alrededor de ella, las entrevistas con celebridades internacionales se convertían en eventos históricos, y cada programa suyo dominaba las conversaciones del país entero. Argentina no solo veía a Susana como una estrella. Para muchos, ella representaba elegancia, éxito y poder femenino en su máxima expresión. Sin embargo, cuanto más grande se volvía su figura pública, más difícil era mantener intacta su vida privada. Porque la fama extrema tiene algo cruel, convierte incluso los momentos más personales en espectáculo. Y Susana aprendió eso demasiado pronto. Cada relación sentimental, cada separación y cada conflicto terminaban expuestos frente a millones de personas que opinaban constantemente sobre su vida. Aunque siempre intentó mostrarse fuerte y segura, hubo episodios que la golpearon profundamente. Algunas personas cercanas aseguran que detrás de cámaras existían momentos donde la conductora se mostraba mucho más vulnerable de lo que el público imaginaba. La presión por mantenerse impecable físicamente, mantenerse vigente y seguir siendo el centro de atención comenzó a consumir lentamente parte de su tranquilidad emocional. Lo más difícil era sostener el personaje de mujer invencible. Porque mientras el público esperaba ver a la Susana divertida, glamorosa y llena de energía, ella también enfrentaba inseguridades, decepciones y etapas personales muy duras. Pero en televisión, especialmente cuando se alcanza un nivel tan grande de fama, parecer débil puede convertirse en un peligro. Por eso durante años, eligió esconder muchas emociones detrás de una sonrisa perfectamente construida. A medida que el tiempo avanzaba, la presión aumentaba todavía más. Las nuevas generaciones aparecían, los formatos televisivos cambiaban, y la industria empezaba a transformarse rápidamente. Sin embargo, Susana seguía intentando mantenerse en lo más alto. Y aunque públicamente parecía manejarlo todo con facilidad, internamente comenzaba a sentir el peso de décadas enteras, viviendo bajo observación constante. Varias personas que trabajaron con ella contaron que existían días donde el agotamiento emocional era evidente. No se trataba solamente del cansancio físico provocado por la edad o por las largas jornadas laborales, era algo más profundo. Era el desgaste de una mujer que pasó gran parte de su vida sintiendo que jamás podía relajarse completamente, porque siempre debía sostener una imagen pública perfecta. Incluso sus relaciones personales comenzaron a verse afectadas por ese estilo de vida. La fama puede acercar a muchas personas, pero también puede destruir vínculos silenciosamente. En el caso de Susana, hubo romances intensos, rupturas dolorosas y momentos donde la soledad terminó pesando mucho más de lo que ella misma estaba dispuesta a admitir frente a las cámaras.
Con el paso de los años, también empezó a cambiar su manera de ver la vida. La mujer que antes disfrutaba enormemente del espectáculo, comenzó a buscar momentos de tranquilidad lejos del ruido mediático. Las fiestas, las apariciones constantes y las entrevistas interminables dejaron de entusiasmarla como antes. Poco a poco empezó a refugiarse en espacios más privados, intentando encontrar una calma que la televisión jamás le permitió tener completamente. Pero para el público resultaba difícil entender esa transformación. Mucha gente seguía viendo únicamente a la diva poderosa, sin imaginar el enorme desgaste emocional acumulado durante tantos años, porque desde afuera la vida de Susana parecía perfecta. Tenía dinero, reconocimiento, fama internacional y una carrera histórica. Sin embargo, la felicidad rara vez depende solamente de eso. Y quizá ahí se encuentra una de las partes más tristes de toda esta historia. Mientras millones de personas soñaban con tener una vida como la suya, Susana empezaba a experimentar algo que afecta a muchas figuras famosas cuando envejecen: la sensación de haber entregado toda su energía al espectáculo y descubrir demasiado tarde que el brillo de la fama no siempre alcanza para llenar el vacío emocional. En los últimos años, esa melancolía comenzó a hacerse más visible. Ya no era la misma mujer acelerada y explosiva que dominaba cada entrevista con facilidad. Había momentos donde parecía cansada incluso de recordar su propio pasado glorioso. Como si toda aquella etapa brillante empezara a sentirse lejana, pesada y difícil de sostener emocionalmente. Y aunque nadie puede borrar el impacto gigantesco que tuvo en la televisión argentina la realidad actual de Susana Jiménez, demuestra algo que muchas veces el público olvida detrás de cada ícono. Existe una persona real. Una persona que también envejece, también siente miedo, también se cansa y también puede terminar enfrentando sus días más difíciles, lejos del aplauso que alguna vez parecía eterno. Algo no estaba bien, pero nadie quería aceptarlo. Durante mucho tiempo los seguidores de Susana Jiménez intentaron convencerse de que las diferencias en su comportamiento eran normales. Decían que solo estaba descansando más, que simplemente quería alejarse un poco de la televisión o disfrutar la tranquilidad de la edad. Pero con el paso de los meses, comenzaron a aparecer señales demasiado evidentes como para seguir ignorándolas. Primero fueron pequeños detalles. Apariciones públicas mucho más breves, entrevistas menos frecuentes y una energía completamente distinta frente a las cámaras. La mujer que antes llenaba cada espacio con su presencia, ahora parecía más silenciosa, más lenta y emocionalmente distante. Incluso su forma de hablar comenzó a cambiar. Ya no tenía aquella rapidez espontánea que durante décadas fue una de sus marcas más reconocidas. Muchos periodistas empezaron a notar que Susana evitaba eventos demasiado grandes o actividades que demandaran largas horas de exposición. Algunas veces cancelaba compromisos inesperadamente. Otras veces aparecía apenas unos minutos y luego desaparecía rápidamente del lugar. Y aunque oficialmente nunca se hablaba de una situación grave, el público comenzó a preocuparse seriamente. Las imágenes más recientes alimentaron todavía más las especulaciones. En varios videos y fotografías, se la veía visiblemente agotada, con movimientos más cuidadosos y una expresión que transmitía cansancio emocional. Para quienes crecieron viéndola como una figura llena de fuerza, aquellas escenas fueron difíciles de asimilar. Había algo profundamente triste en observar a una mujer que durante años parecía indestructible, enfrentando ahora las limitaciones inevitables de la edad. Pero quizá lo que más llamó la atención fue el cambio en su estado anímico. Personas cercanas a la conductora comenzaron a insinuar que Susana atravesaba momentos de mucha sensibilidad emocional. Ya no disfrutaba igual de las reuniones sociales ni del ambiente constante del espectáculo. Prefería quedarse en espacios tranquilos, lejos de las cámaras y de la presión mediática que durante décadas dominó su vida. Algunos incluso confesaron que la notaban más nostálgica que nunca, como si el peso del pasado empezara a caer sobre ella lentamente. Porque cuando una figura vive rodeada de aplausos durante tantos años, enfrentarse al silencio puede resultar devastador. Y eso parece haber afectado profundamente a Susana en esta etapa de su vida.
Hubo entrevistas donde dejó escapar comentarios que preocuparon todavía más a sus seguidores. Frases donde hablaba del paso del tiempo con una tristeza que antes no mostraba públicamente. En ciertos momentos parecía aceptar con resignación que muchas cosas ya no volverían a ser como antes. Y esa versión vulnerable de Susana impactó muchísimo al público porque casi nunca había permitido que la vieran así. También comenzaron a circular versiones sobre dificultades físicas propias de la edad. Aunque nunca se confirmó oficialmente una situación extrema, sí quedó claro que la conductora ya no podía sostener el ritmo de trabajo que alguna vez manejó con facilidad. Las jornadas largas, las grabaciones intensas y las exigencias constantes de la televisión empezaron a convertirse en una carga demasiado pesada. Sin embargo, más allá de cualquier tema físico, había algo todavía más duro detrás de todo esto, la sensación de desconexión con el mundo que alguna vez giraba alrededor suyo. Durante décadas, Susana ocupó el centro absoluto del espectáculo argentino. Todo parecía suceder a su alrededor. Pero el tiempo avanzó, la televisión cambió y las nuevas generaciones comenzaron a ocupar espacios diferentes. Y aunque su nombre sigue siendo enorme, el ambiente ya no funciona igual que antes. Esa transformación silenciosa terminó golpeándola emocionalmente más de lo que muchos imaginaban. Porque para alguien que pasó toda una vida sintiéndose imprescindible aceptar que el mundo sigue avanzando, puede ser una experiencia profundamente dolorosa. Las redes sociales reaccionaron con una mezcla de tristeza y preocupación. Mucha gente confesaba sentir angustia al verla tan distinta. Otros intentaban aferrarse al recuerdo de la Susana brillante de otros años, compartiendo imágenes antiguas donde aparecía llena de energía sonriendo y dominando la televisión como nadie más podía hacerlo. Pero precisamente esa comparación era lo que volvía todo aún más triste. Cada nueva aparición pública generaba comentarios inmediatos sobre su estado emocional. Algunos seguidores aseguraban que su mirada reflejaba agotamiento. Otros hablaban de una especie de melancolía permanente. Incluso hubo quienes dijeron sentir que Susana ya no parecía disfrutar realmente de estar frente a las cámaras. Y tal vez ahí estaba la señal más fuerte de todas. Porque si existía algo que definía a Susana Jiménez durante décadas, era justamente su conexión natural con el espectáculo. Ella parecía haber nacido para la televisión. Por eso verla ahora incómoda, distante o emocionalmente apagada, producía un impacto enorme entre quienes la admiraron toda la vida. Con el paso del tiempo las señales se hicieron cada vez más difíciles de ocultar. La diva seguía siendo admirada, respetada y reconocida por millones de personas. Pero detrás de ese cariño masivo comenzaba a aparecer una realidad imposible de ignorar. Susana Jiménez estaba atravesando una etapa profundamente sensible marcada por el desgaste emocional, el cansancio acumulado y una tristeza silenciosa que poco a poco empezó a hacerse visible frente a todo el mundo. La mujer que alguna vez estuvo rodeada de todos, hoy pasa gran parte de sus días en silencio. Esa frase comenzó a repetirse entre personas cercanas a Susana Jiménez cuando su rutina diaria empezó a cambiar drásticamente. Para muchos resultaba imposible imaginarlo. Durante décadas, su vida estuvo llena de movimiento, entrevistas, llamadas constantes, grabaciones y una atención mediática que parecía no terminar nunca. Pero ahora, a sus 82 años, la realidad alrededor de la conductora es completamente distinta. Lejos de los estudios de televisión y del ritmo frenético del espectáculo, Susana empezó a refugiarse en una vida mucho más reservada. Ya no existen aquellas jornadas interminables rodeadas de productores, artistas y cámaras encendidas. El silencio comenzó a ocupar espacios que antes estaban llenos de ruido, aplausos y conversaciones constantes. Y aunque muchas personas podrían pensar que eso representa tranquilidad para alguien que vivió toda su vida bajo exposición permanente, el cambio puede sentirse devastador. Personas cercanas aseguran que Susana pasa largos periodos alejada de la vida pública. Prefiere quedarse en lugares privados, rodearse de pocas personas y mantener distancia del caos mediático. Lo más impactante es que esta transformación ocurrió lentamente, casi sin que el público lo notara al principio. Pero con el tiempo las diferencias comenzaron a hacerse demasiado evidentes.
Quienes lograron verla recientemente cuentan que la conductora ya no transmite aquella energía intensa que llenaba cualquier espacio apenas aparecía. Ahora se muestra más callada, más introspectiva y mucho más sensible emocionalmente. Hay momentos donde parece completamente desconectada del mundo del espectáculo que alguna vez dominó como nadie más. Y quizá eso sea una de las partes más duras de esta etapa, porque Susana no solamente se alejó de la televisión, también empezó a alejarse poco a poco de una vida que durante décadas definió su identidad entera. Cuando una persona pasa tantos años siendo admirada constantemente, aprender a convivir con la calma puede convertirse en una batalla emocional muy difícil. Algunas personas cercanas aseguran que la conductora atraviesa días emocionalmente complejos. Hay momentos donde la nostalgia aparece con mucha fuerza. Recuerdos del pasado, de los años dorados de la televisión de las épocas, donde todo parecía avanzar a una velocidad enorme, y donde ella ocupaba el centro absoluto de atención. Pero el problema de vivir rodeado de gloria durante tanto tiempo es que el contraste con la tranquilidad actual puede sentirse inmenso. Las fotografías más recientes de Susana reflejan justamente eso. Ya no hay aquella imagen explosiva y dominante que durante décadas caracterizó a la diva argentina. En cambio aparece una mujer mucho más frágil, mucho más humana y claramente afectada por el paso del tiempo. Para sus seguidores, ver esa transformación genera una mezcla muy fuerte de tristeza y nostalgia. Algunos fanáticos incluso confesaron sentirse emocionalmente golpeados al observar cómo cambió su vida en tan pocos años. Porque para millones de personas, Susana representaba algo más que una celebridad. Era una figura casi eterna dentro de la televisión latinoamericana. Por eso cuesta tanto aceptar que ahora atraviesa días mucho más silenciosos y emocionalmente pesados. También comenzó a llamar la atención la enorme distancia que mantiene actualmente con los medios. Antes cualquier aparición suya generaba titulares automáticos. Hoy en cambio sus intervenciones públicas son limitadas y mucho más cuidadas. La exposición constante parece agotarla emocionalmente. Incluso algunos periodistas aseguran que evita responder preguntas demasiado personales, porque ya no tiene energía para sostener el nivel de presión que existía antes. Pero detrás de todo esto existe algo todavía más profundo. La soledad. Una palabra que pocas veces se relacionó con Susana Jiménez mientras estaba en la cima de la fama. Sin embargo, muchas figuras famosas terminan enfrentando exactamente el mismo problema cuando envejecen. Las agendas se vacían, los encuentros disminuyen y el teléfono deja de sonar con la misma intensidad de otros años. Y aunque Susana sigue siendo admirada por millones de personas, la realidad cotidiana lejos de las cámaras parece mucho más dura de lo que el público imaginaba. Porque el cariño de los espectadores existe, pero no siempre alcanza para llenar el vacío que deja una vida entera dedicada al espectáculo. Hay quienes aseguran que la conductora intenta mantenerse fuerte y conservar cierta rutina tranquila para proteger su bienestar emocional. Pero también reconocen que existen días donde el peso del pasado aparece con demasiada intensidad, especialmente cuando recuerda todo lo que alguna vez fue y todo lo que representó para la televisión argentina. Lo más triste es que muchas personas, recién ahora, comienzan a entender el enorme costo emocional que puede tener una vida construida alrededor de la fama. Desde afuera, el éxito de Susana parecía perfecto. Dinero, reconocimiento, prestigio y una carrera histórica. Pero detrás de todo eso, existía una mujer que también necesitaba calma, afecto sincero y estabilidad emocional. Hoy, lejos del brillo permanente de la televisión, Susana Jiménez enfrenta una etapa completamente distinta a todo lo que vivió antes. Una etapa marcada por el silencio, la nostalgia y la dificultad de aceptar que incluso las figuras más gigantescas terminan enfrentando la fragilidad inevitable del tiempo. Verla así rompe el corazón. Esa fue la reacción de muchísimas personas cuando comenzaron a circular las imágenes más recientes de Susana Jiménez. Y no era solamente por el paso del tiempo. Lo que realmente golpeó al público fue la sensación de estar viendo a una mujer profundamente distinta a la leyenda imponente que durante décadas
parecía eterna frente a las cámaras. Porque hay algo especialmente doloroso cuando una figura tan gigantesca empieza a mostrar señales evidentes de fragilidad. Durante años, Susana representó exactamente lo contrario. Siempre elegante, fuerte, segura y llena de energía. Parecía imposible imaginarla atravesando una etapa marcada por el cansancio emocional, la melancolía y el silencio. Pero el tiempo terminó mostrando una realidad que nadie quería aceptar. Las últimas apariciones públicas de la conductora dejaron una sensación amarga entre sus seguidores. Ya no estaba aquella sonrisa constante que dominaba cada entrevista. Ya no aparecía esa energía arrolladora capaz de llenar un estudio entero. En su lugar, el público empezó a notar miradas más apagadas, movimientos más lentos y una expresión que transmitía un cansancio imposible de esconder completamente. Muchos fanáticos confesaron que les costaba reconocerla emocionalmente, no porque hubiera perdido su belleza o su importancia dentro de la televisión argentina. El verdadero impacto estaba en su actitud. Había algo profundamente triste en verla tan distante de aquella versión explosiva y poderosa que acompañó a varias generaciones durante tantos años. Algunas personas cercanas aseguran que Susana enfrenta días emocionalmente muy difíciles. La soledad, el desgaste acumulado y el paso inevitable de la edad comenzaron a afectar su ánimo de manera evidente. Incluso quienes trabajaron con ella durante décadas reconocen que existe una diferencia enorme entre la Susana del pasado y la mujer reservada que hoy intenta llevar una vida mucho más silenciosa. Y quizá lo más duro para ella sea precisamente eso, aceptar que el tiempo cambió todo, porque durante décadas vivió rodeada de admiración constante. Su voz paralizaba programas enteros, sus entrevistas eran acontecimientos nacionales, todo el mundo hablaba de ella. Pero la televisión cambió, el espectáculo evolucionó y lentamente el ritmo frenético que definía su vida comenzó a desaparecer. Muchas celebridades enfrentan dificultades similares cuando envejecen, pero en el caso de Susana, el impacto parece todavía más fuerte debido al tamaño gigantesco de su figura pública. Ella no era simplemente una conductora famosa, era un símbolo absoluto del entretenimiento argentino. Por eso verla atravesar esta etapa genera una tristeza tan profunda entre quienes crecieron admirándola. Las redes sociales se llenaron de mensajes emocionales después de sus últimas apariciones. Algunos seguidores escribieron que sentían nostalgia al recordar a la Susana llena de vida que dominaba la televisión en los años más brillantes de su carrera. Otros confesaron sentirse afectados al verla más frágil y emocionalmente agotada. Pero entre todos esos comentarios, apareció una reflexión que se repetía constantemente. Mucha gente comenzó a darse cuenta de algo que normalmente nadie piensa cuando observa a las grandes estrellas: la fama no protege del miedo de la tristeza, ni del paso del tiempo. Y tal vez esa sea la lección más dura detrás de la historia actual de Susana Jiménez. Porque desde afuera su vida parecía perfecta. Dinero, reconocimiento, lujo, prestigio y una carrera que pocas personas podrían igualar. Sin embargo, detrás de todo ese brillo existía una mujer enfrentando las mismas inseguridades y dolores emocionales que cualquier otra persona cuando llega a cierta etapa de la vida. También empezó a notarse cuánto le afecta emocionalmente mantenerse lejos de la televisión. Aunque muchas veces intentó transmitir tranquilidad, varias entrevistas dejaron entrever una especie de vacío difícil de ocultar. Como si una parte importante de su identidad hubiera quedado atrapada en aquellos años donde el aplauso era constante y las cámaras jamás se apagaban. Y es justamente eso lo que hoy conmueve tanto al público. No se trata solamente de una diva envejeciendo. Se trata de una mujer que pasó toda su vida siendo admirada y que ahora enfrenta el desafío más difícil de todos: aprender a convivir con una realidad mucho más silenciosa, mucho más lenta y emocionalmente más pesada. A sus 82 años, Susana Jiménez sigue siendo una figura inmensa dentro de la historia de la televisión latinoamericana. Nadie puede borrar todo lo que construyó, ni el impacto gigantesco que tuvo durante décadas. Pero al mismo tiempo sus últimos años muestran una imagen profundamente humana que pocas veces el público había visto en ella.
La mujer que alguna vez parecía invencible, hoy enfrenta sus días más sensibles lejos del brillo permanente de los estudios. Y quizá eso sea lo que más duele para millones de personas. Entender que incluso las estrellas más grandes, tarde o temprano, también terminan enfrentando la fragilidad, la nostalgia y el peso inevitable del tiempo. Y quizá después de escuchar toda esta historia, muchos entiendan que el verdadero dolor no siempre aparece de golpe. A veces llega lentamente en silencio mientras la vida cambia delante de nuestros ojos, sin que queramos aceptarlo. Susana Jiménez pasó décadas haciendo reír, emocionando a millones de personas y convirtiéndose en uno de los rostros más importantes de la televisión latinoamericana. Pero hoy, detrás de toda esa fama y ese brillo que parecía eterno, queda la imagen de una mujer enfrentando una etapa profundamente humana marcada por la nostalgia, el cansancio emocional y el paso inevitable del tiempo. Tal vez por eso su historia conmueve tanto, porque nos recuerda que incluso las personas más admiradas también sienten miedo, tristeza y soledad. Y porque detrás de cada leyenda existe alguien que alguna vez solo quiso sentirse acompañado, querido y comprendido. Mientras muchos siguen recordando a la Susana fuerte, elegante y llena de energía que dominaba la televisión, otros comienzan a mirar con más sensibilidad a la mujer real que existe detrás de esa imagen perfecta. Una mujer que hoy intenta encontrar calma en medio de una vida completamente distinta a la que conoció durante tantos años. ¿Y tú? ¿Qué recuerdo tienes de Susana Jiménez? ¿Cuál fue el momento de ella que más te marcó a lo largo de los años? Te leo en los comentarios. Si te gustan este tipo de historias humanas, llenas de emociones, recuerdos y reflexiones sobre las grandes figuras del espectáculo, suscríbete al canal y acompáñanos en los próximos videos. Porque detrás de cada estrella famosa siempre existe una historia que muy pocas personas conocen realmente.